Pues venga, Coyotes, estamos de vuelta aquí en el segundo bloque con... Brian Rodríguez. Está bastante interesante su anécdota, así es que pues vamos a darle y seguimos en esto. Venga. A darle. Pues vamos a seguir avanzando, como les comentamos, en este segundo bloque con Brian Rodríguez. Y nos cuentas cómo venías de una situación complicada en tu vida, un bache ahí con el tema de los malos hábitos, las adicciones, pero retomas el camino y adelante nos encontramos con algo bastante positivo al retomar el tema de las carreras. ¿Logras clasificar? A los nacionales CONADE, que antes era Olimpiada Nacional. Ok. Ajá, ahí logramos clasificarnos. Primero fue el estatal, Sí, sí. luego el regional. Yo corría 1500 y 3000 metros con obstáculos. Ok, hacemos una pausa porque tenemos una imagen para mostrar. Pues bien, esta es la imagen referencia que nos compartes. Nos mencionas que es un estatal, que esto fue previo al nacional. A ver, cuéntanos ahí la anécdota. Sí, pues fue del estatal clasificatorio a la etapa regional. Sí, sí. Yo corrí 1500 metros y 3000 metros con obstáculos. En ese entonces yo corrí 3 minutos con 57 segundos en el 1500, que fue una buena marca porque llevaba poco tiempo de haber empezado y a pesar de también de la altura de la Ciudad de México, pues se corrió abajo de 4 minutos. Sí, sí. En 3:57, entonces fue un buen tiempo. ¿Qué edad teníamos aquí en esta foto? Aproximadamente entre 21, casi ya cumpliendo 22 años. Entrando a los 22 años es esta imagen, y entonces ahí nos dices los números que estuviste desempeñando en esa prueba de 1500. Sí. Y ya luego de este evento... Bueno, en ese estatal también corrí 3000 metros con obstáculos. Ajá. No recuerdo cuánto corrí, pero corrí abajito de 10 minutos. Ajá. No fue muy rápida la marca, pero al final de cuentas lo importante era quedar en primero. Y ya quedé en primero y clasifiqué. Ya después vino la etapa regional, donde ya, bueno, en ese entonces se manejaban más regionales, ahorita ya son macro regionales, pero en ese entonces eran más o menos de 5 estados. Nos tocó no recuerdo muy bien, pero creo que Morelos, Politécnico, la UNAM, Oaxaca, y creo que ya, no me acuerdo quién más era. Sí, sí. Y ahí en el regional era por marca. En ese entonces solo clasificaban 7. Las 7 mejores marcas clasificaban, no importaba si quedabas bueno, por lo menos en la sub-23, en mi categoría, porque en las otras categorías creo que era un poco diferente. Sí, sí. Pero entonces no importaba que ganaras, no importaba que quedaras segundo, tercero, cuarto, lo que importaba era que hicieras una buena marca. Sí. Porque se comparaban todas las marcas con todos los estados del país y ya las primeras 7 eran los que iban al nacional. Ok. Desafortunadamente en el 1500 no se corrió rápido. Bueno, no corrí yo muy bien. No recuerdo muy bien el tiempo, creo que hice 4 minutos, un tiempo más arriba del que había hecho en Ciudad de México. No fue mi carrera, pero en el Steeplechase corrí, me reivindiqué al otro día, creo que fue el otro día o 2 días después, y pude correr en los 3000. Ajá, pude correr mejor, la marca fue decente, corrí creo que 9:40 más o menos por ahí. Y ya para la etapa nacional me quedé fuera del 1500, precisamente por eso, porque la marca que corrí no fue rápida. Sí. Creo que el último pasó con 3:59, entonces me quedé a un segundo de haber pasado, y realmente pude haber pasado si hubiera hecho una buena carrera, pero no sé por qué no me sentí bien ese día. Y en el Steeplechase pasé de panzazo, pasé en el no sé si el penúltimo o en el último lugar, no recuerdo bien, pero pasé de panzazo en el 7 o en el 8, algo así. Y ya después ya vino la etapa nacional, que fue en Chihuahua. Fue en el estado de Chihuahua y yo nada más fui a la prueba de 3000 metros con obstáculos. Sí, sí. En esa prueba, te digo, yo iba como el séptimo, de los últimos, o casi el último. Y éramos en total 8 participantes. La prueba creo que fue en la tarde, aparte de que el steeplechase es muy pesado. Normalmente no sé por qué se hace cuando hay más sol.
Sí, sí. Entonces, pues, para no perder la tradición fue en... Hacerlo aún más complejo todavía. Ajá, todavía se hace más complejo. Y luego en Chihuahua Sí, sí. estaba bueno. Afortunadamente, primero creo que fueron las mujeres, a ellas les tocó todavía más fuerte el calor. Ya nosotros ya no tanto, como que ya había bajado un poco. Sí, sí. Y ya ya empezamos las vueltas. Mi objetivo era la medalla de cualquier índole, pero medalla. Y empezamos las vueltas, empezamos a darle. Y ya luego uno de el que era más fuerte empezó a jalar, como a la mitad de la prueba más o menos. Y yo me empecé a rezagar, empecé a tener crisis. Y llegó un momento en el que ya estaba no en el último, pero sí en la parte de atrás. Sí, sí. Y ya faltando como unas 3 vueltas, yo empecé como a remontar, empecé como que a salir de esa crisis. Y empecé a remontar, pasé al quinto, pasé al cuarto y ya de repente ya estaba en el tercero. Ya faltando una vuelta yo ya estaba en el tercero. Y ya nada más fue aguantar, ya no alcancé a darle alcance al segundo, pero sí me logré colocar en tercer lugar. Sí, sí. Y ya cumplí mi objetivo, que a final de cuentas era la medalla. ¿Es esta medalla de la que nos estás compartiendo la anécdota? Sí, es esta. Del Nacional Juvenil 2019. Sí. Tercer lugar en el 3000 Steeple. Sí, fue mi primer medalla importante en mi carrera. Sí. Y tiene mucho significado porque pues no llevaba tanto tiempo entrenando, entonces y aparte de venir de lo que venía, y tuvo mucho significado y es muy importante para mí esa medalla. Sí, desde luego es una gran importancia haber salido del bache que ya mencionamos y haberte llevado esta premiación en tercer lugar. Muy, muy importante, sobre todo dejarles aquí el mensaje de que la vida no siempre va a ser cómoda, ¿no? Emocionalmente ni al respecto de lo que se tenga que experimentar, con buenas o malas decisiones, pero lo importante es tener la capacidad de resiliencia, ¿no? De salir de esas situaciones complejas, sobre todo de tener la conciencia necesaria para que ello mismo nos impulse a retomar el camino positivo, y qué mejor en este caso haciéndolo de la mano del deporte, y con ello todavía el premio a ese cambio de perspectiva, pues tener un reconocimiento nacional, ¿no? Sí. Entonces, pues bastante de aplaudirse, Brian. Pues es muy importante, no solamente para tu carrera, sino, como lo menciono, para las personas que de pronto vean este contenido y vean una inspiración en ello. Pues ahí está esta gran anécdota. Así es que seguimos avanzando. Pues bien, estamos de vuelta y ahora con esta nueva imagen en donde nos comentabas que estás en un campamento en la zona del volcán de Toluca. Muy seguramente tiene que ver con el cambio de que venías practicando tú la modalidad de 3000 steeplechase, y ahora, a partir de este momento, de estas circunstancias, te comienzan a enfocar tus entrenadores para la modalidad de montaña. Sí, sí, ya después del Nacional de Pista, sí. Pues mi entrenador era como que le gustaba que participáramos en varias competencias, no solo en la pista, también en el campo traviesa, en la montaña, en la calle. Sí. Entonces también nos llegaba a llevar a competencias de calle de repente, muy rara a la vez, pero de repente nos llegaba a llevar. Entonces llegó el Nacional de campo traviesa y montaña, que en ese año los juntaron, normalmente no los juntan. Como te comento, en ese mismo año, en el estado de Oaxaca. Ok. Para finales de 2019 nos comentas, ¿no? Sí, claro. Bueno, primero se hizo un pequeño selectivo en la Ciudad de México, justo ahí en Iztacalco, en la pista del Palillo. Ok. Y no me acuerdo qué lugar quedé, si quedé tercero, no me acuerdo, pero el chiste es que sí clasifiqué y fui. Y ya en el Nacional, pues era una carrera de 10 a 13 kilómetros más o menos, no recuerdo muy bien, pero
esa carrera era clasificatoria, la de montaña era clasificatoria para el Mundial de Villa Langostura en Argentina. Sí, sí. Y la carrera de campo traviesa también era un nacional clasificatorio a un evento internacional también. No sé si era mundial o panamericano, pero también era para un evento internacional. Y yo participé en la modalidad de montaña. Ok. En esa carrera yo quedé en segundo lugar. Entraba en los primeros 4, clasificaba en los primeros 4, siempre y cuando no llegaran tan lejos del primer lugar. Así casi siempre se maneja en el campo traviesa y en la montaña. Sí, sí. Y ya quedando segundo lugar es cuando como me clasifico al Mundial de Montaña de Argentina, de Villa Langostura. De hecho, justo la sudadera que utilizas, que es de este selectivo para este mundial en Argentina, es ella, ¿no? Sí, esta es la sudadera que me dieron cuando fui a Argentina a representar en la modalidad de trail. Ok. ¿Y qué tal fue la experiencia allá en Argentina? Pues fue una experiencia pues muy enriquecedora. Y yo seguía como que medio choqueado del cambio tan repentino, ¿no? De venir de un estilo de vida, de repente en un tiempo no muy lejano, ya estar con otro tipo de vida totalmente distinto y saliendo del país. Sí, sí. Todavía se me hacía como muy raro. Yo me Sí, sentía raro. Muy raro. Fue muy padre la experiencia de salir del país. Sin embargo, era un gran contraste, ¿no? Sí, un gran contraste. De hecho, esta es una anécdota que cuando yo estuve allá, en el momento de que, justo estando allá, no sé por qué, me empezó a dar como depresión, como ansiedad. No me sentía feliz, me sentía triste, me sentía vacío, me sentía mal. Sí, sí. No sé por qué, y justo estando allá. Y dije, pero ¿por qué me siento así si estoy acá? Está bien bonito. Porque el lugar en el que fue la competencia era como esas casas de madera, así como Sí, sí. que acaban en pico. Estaba muy bonito. Sí, sí, la arquitectura del sur de América suele Sí. ser pues como las casas inglesas, ¿no? Al Ándale, final fueron algo así. colonias inglesas, entonces ese tipo de arquitectura. Y bueno, me imagino que tiene que ver con el tema de que todavía estaban las secuelas claramente Sí. de haber salido de la etapa del bache. Entonces ahí se te presentó una complicación emocional, ¿no? Anímica. Sí, claro, ya después me explicaron que era mi psicóloga, Sí, sí. que era parte de eso y que no había un tiempo en el cual se me quitara, que tenía que seguir trabajando. Sí, Y yo sí. le decía, pero es que ya pasó tanto, o sea, no ha pasado mucho, pero me siento muy mal, o sea, me siento triste, me siento mal, o sea, de repente como que no le veo sentido a la vida, siento que no tiene sentido mi vida, a pesar de que ya le di un sentido. Sí, sí, claro. Y sí, me explicó, es que esto no eres tú, no es que no te guste lo que haces, porque me gustaba, me encanta correr y me encantaba en ese entonces, Sí, sí. pero sí, como dices, eran estragos mentales de que pues yo antes, ¿cómo se podría decir? Pues las emociones Sí. diferentes con los hábitos del pasado, ¿no? Sí, claro, las sustancias químicas que traía en el cerebro Exacto. estaba muy, muy atascado, y ya de repente no tener la ausencia de esas sustancias, pues muy probablemente era por eso. Sí, sí. Bueno, era por eso. Y ya, pues esa es una anécdota de cómo me llegué a sentir en ese mundial, pero a pesar de todo, yo me sentía muy contento de estar ahí, contento y triste a la vez. Sí, sí. Pero bueno, yo dejé a un lado todo eso y traté de ser profesional y de enfocarme en el objetivo de llegar en un buen puesto en ese mundial, que era mi primer mundial. Sí, sí. Y pues me acuerdo que yo compré unos tenis Salomon para ese mundial justo. Bueno, me apoyó el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, justo para especiales para trail, que tenían tacos. Sí, sí. Y aparte yo llevé unos lisos, más o menos como estos tenis lisos, Ajá. porque dije, ¿qué tal si no me acomodo? Entonces ya yo empecé a probar allá los tenis de trail y no me acomodaba, los sentía muy,
muy duros. En ese entonces los tenis de trail eran diferentes, no eran como ahora que ya es más tecnología, que con placa de carbono, que todo eso. En ese entonces eran muy rígidos, muy duros, y yo no estaba acostumbrado a eso. Yo la montaña la corría con tenis normales. Sí, sí. Y dije, no, ¿sabes qué? Me pongo los tenis con los que corro siempre la montaña. Sí, sí. Y pues lamentablemente cometí un error muy grave porque la carrera estaba muy técnica. Me imagino que justo el tema de la tracción no Sí. era apropiado para la suela que habías Exacto. utilizado en el tenis. Y justo ese había llovido días antes, un día antes llovió de hecho, y estaba súper resbaloso. Sí, sí. Al principio, los primeros 2 kilómetros no hubo problema. Yo iba colocado mínimo en top 15, no top 10, pero sí un top 15. Pero empezó esa parte del lodo, de todo eso, y me empecé a rezagar. Sí, sí. Y no podía hacer nada, o sea, me frustré mucho porque no podía hacer nada. De hecho, me acuerdo en una subida que era un francés, un italiano. Yo creo que de tanto que me vio que estaba sufriendo, y me ayudó, o sea, él me ayudó y me empezó a empujar de atrás. Ajá. Y me ayudó a subir. Dije, no manches, qué buena onda él en su competencia, y me está porque aparte nos pasaron. Sí, sí. Y él se está tomando el tiempo de ayudarme. Sí, cualquier otro lo hubiera tomado como ventaja. Sí, me hubiera pasado como todos me estaban pasando, porque me pasaron un buen y me pasaban. Y ya yo iba muy frustrado en las partes que se podía correr bien, que no se necesitaba tracción. Recuperabas algo. Trataba de recuperar. Pero llegó un momento en el que ya no veía a nadie ni atrás ni adelante. No sé cuántos me pasaron. Ya después remonté. Otra vez fue una parte como lodazal. Me pasaron otra vez. Ya después al final era parte más corrible. Sí, sí. Donde remonté algunos lugares, 2 lugares o 3 lugares. Y al final terminé en el lugar 31. Ok. Ese fue mi puesto de ese mundial, y pues muy frustrado. Pero otra gran experiencia de conocimiento, ¿no? Sí. De tener herramientas necesarias para lo que vendría después. Y Sí. que desde luego, si no hubieras tenido estas situaciones, muy probablemente no hubieras tenido las fortalezas en el mediano largo plazo, en el futuro, para lo que has llegado a conseguir, que ya nos platicarás más adelante de los logros que has tenido. Sí. Pero este bache fue ganancia. Sí, exacto. Ganancia para la experiencia. Así es que bueno, seguimos avanzando, regresamos. Pues ya estamos aquí de regreso y justo nos estabas comentando, vienes saliendo del Mundial de Argentina. Sí. Ya para eso era a finales del 2019, viene la época del caos de la pandemia. Sí. Y pues atraviesa 20, 21 y casi hasta el 2022, en lo que nos platicas que te estuviste ocupando pues en trabajo, porque era prioridad para esa época general, y se nos complicaban los tiempos, ¿no? Sí, claro. Sí, yo trabajaba medio tiempo y entrenaba medio tiempo. Sí, sí. Así me la llevé algo de tiempo. Ya después en la pandemia tuve que meterme a trabajar ya como más tiempo completo. Sí, sí. Y ya me absorbía mucho, entonces yo ya no entrenaba igual. De repente entrenaba, más bien dejé de entrenar varios meses, y ya después entrenaba que una semana sí, una semana no, un día sí, un día no, o 3 días sí, 3 días no, así como irregular. Sí, sí. Por lo mismo de que no me quedaba tiempo y energía para el entrenamiento, y estaba más enfocado en generar el ingreso. Sí, sí. Entonces así me llevé bastante tiempo hasta el 2022. Fueron casi 20, 21, 22. Fueron casi 3 años. Casi 3 años de tránsito. Ajá, irregular, entre que sí, entre que no. Ya después como que entrenaba 3 meses o 4 meses y así, pero no regularmente. Okay. Entonces ya a finales del 2022 es cuando ya empiezo yo otra vez de lleno, otra vez a trabajar medio tiempo y a entrenar medio tiempo. Sí, sí. Bueno, vamos a mostrar unas imágenes que son más o menos referencia de cuando vuelves a retomar un poquito después, pero es como las señas que tenemos de esos años. ¿Y ahí qué nos comentas? Pues esta fue una carrera de trail en San Luis. Sí, sí.
Fue en el año, me parece que en el año 2024. Ujú. Y aquí pues me llevé el primer lugar. Ya hasta 2024 retomas ahí nuevamente con un rendimiento ya alto, ¿no? Sí, fue progresivo igual, que en el 2000, al finales del 2022 cuando regresé pues no traía tanto, pero empecé a elevar mi nivel. 2023 ya corrí un poco mejor, 2024 un poco mejor, y así fue como he llegado hasta ahorita, igual ya que ya Oh. estoy en un nivel más alto. Ok, pues bueno, regresamos con una nueva imagen. Estamos de vuelta. Ahora, esta nueva imagen, y te comentaba hace rato que la estábamos observando, se puede ver claramente la intensidad de lo complicado de esta ruta, ¿no? ¿Cómo estuvo este evento? Sí, es una ruta retadora, la hacían en Valle de Bravo, creo que ya no la hacen, pero sí, es bastante subida, es una subida muy, bueno, de escalones. Sí, Que sí. sí sientes que te arden bastante las piernas. Sí, claro, desde luego. Ahí Sí. se puede ver claramente. ¿Y qué tal nos fue ahí en esta? Bien, nos fue bien, es una carrera bastante divertida y ahí nos llevamos el primer lugar. Ok, seguías retomando el nivel progresivamente, Sí, como dices. progresivamente. Estamos para 2024 ya, mencionas. Sí, 2024. Ok, pues bueno, regresamos. Pues bien, estamos de nuevo con esta imagen y aquí estamos hablando de el Grand Prix que se llevó a cabo en Amecameca, Sí, y esto nos daba pase para... para el Mundial de Montaña en España. Ok, ¿y qué tal estuvo aquí la experiencia? ¿Qué tal te fue? Pues la experiencia fue agradable, la verdad las rutas fueron muy similares a las del Mundial. La verdad, quien hizo la ruta sí se rifó bastante, porque sí, tanto el ascenso como la clásica era, en cuanto a altimetría, en cuanto a terreno y altura, bueno, la altura sí era más acá, pero sí eran muy similares, y eso yo creo que fue una parte importante. No solamente te dio el pase, sino que te sirvió de preparación sobre los terrenos que ibas a estar experimentando más adelante en el campeonato mundial en España, ¿no? Sí, exacto. Que es el pase que lograste obtener aquí. Sí, aquí es donde logramos obtener el pase para 2 distancias. En el mundial hay diferentes modalidades de montaña, son 4 modalidades. Una es carrera larga de 80 kilómetros, Sí, sí. una es trail corto de 40 o 50, más o menos por ahí. Y las otras 2 distancias son un ascenso de 6 kilómetros, y la distancia estelar, la modalidad estelar, es la carrera clásica de 14 kilómetros que se lleva a cabo el último día. Ok. Bueno, pues también tenemos la referencia de los reconocimientos que te dieron en este evento, ¿no? Del Sí. Grand Prix, que son de estas distancias, como podemos ver, 14 kilómetros y de los 6 kilómetros. Uh-huh. Sí, son los 2 campeonatos nacionales que gané este año en estas modalidades. Ganas estos campeonatos nacionales y te dan el pase para el campeonato mundial representando al selectivo nacional en el mundial de montaña en España. Sí. Pues venga, seguimos avanzando. Pues bien, estamos de vuelta y justo nos compartes esta imagen de tu llegada a el área donde se iba a llevar la competencia en los Pirineos en el Campeonato Mundial de España. ¿Qué tal estuvo la anécdota allá? Bien, ya un poco diferente a lo que fue mi primera experiencia saliendo del país. Ya pues un poco más vivo también, de que ya tenía más experiencia pues viajando. Sí, sí. Y también ya la sensación que te comentaba que había sentido en Argentina, ya en esta ocasión ya no la sentí, poco a poco se ha ido. Ya llegaste más relajado. Sí, más relajado, más concentrado. Trabajé muy fuerte para esta competencia. Sí, sí. Antes de irme hice un campamento de 21 días en altura. Estuve comiendo bien, estuve tratando de cuidar cada detalle, traté de trabajar mi mente. Estaba muy enfocado y muy comprometido con esta competencia. Entonces, desde que pisé tierras españolas, lo único que pensaba era pues hacer lo mejor posible, esforzarme lo más posible por descansar bien, por comer bien,
todas esas cosas que no son correr, que también son importantes. Enfocado para tener el mejor de los rendimientos. Exacto. Sobre todo, pues con la importancia de que estabas en el selectivo, ¿no? Nacional, sí, claro. Y pues la importancia que debe ser claramente tener esa responsabilidad, ¿no? Sí, claro. Sí, es una responsabilidad representar al país. Sí, sí, y pues aquí tenemos una imagen en donde ya estás ejecutando lo que le llaman la prueba clásica, ¿nos comentas? Sí, esta es de la prueba clásica. Primero fue la prueba vertical. Sí, sí. Fue el jueves. La prueba vertical fue el jueves. Fueron 6.4 kilómetros. Yo pues desde un principio iba con todo. Cuando estuve ahí vi a todas las personalidades que había. Pues eran emociones encontradas. Por un lado, salía un poco mi parte de fan, de que no manches, ahí está tal persona, ahí está tal persona. Porque varias personalidades. Varias personalidades que pues ya tienen una carrera importante y son pues muy fuertes, y ya de repente cuando estaba en el calentamiento me caí el 20 y decía, órale, qué padre. Yo entre ellos. Sí, dije, ¿a dónde me vine a meter, no? Sí, sí. Y pues más de 100 corredores, éramos como 150 corredores y todos de un buen nivel. Sí, sí. Era pues muy padre, o sea, pues, yo en ningún momento me achiqué, al contrario, decía, no, qué padre. No era para menos el campeonato mundial. Sí, el campeonato del mundo, donde están los mejores del mundo. Y me sentía muy emocionado en el calentamiento, decía, ya estoy aquí. Y enfocado en agarrar la salida, porque la salida era conforme fueran llegando. Ok. Así la manejaron, a excepción de los favoritos. Los 10 primeros favoritos, ellos sí les daban una facilidad de ponerlos hasta enfrente, pero los demás era arreglártelas. Entonces ya saqué las mañas que me han dado los moles de aquí de México. Justo te lo iba a mencionar, justo como se aplica en las carreras moleras, desde me meto como me pueda, hasta lo más adelante. Exactamente. Así lo hiciste allá. Sí, así lo hice, y ya pues nada más abusado, estaba calentando y viendo y campaneando, ¿no? En cuanto se empiecen a formar, yo me formo y ya. Sí, sí. Y allá adentro ya sigo haciendo un poquito de estiramiento o algo. Sí, y sí. Ya entré solo porque era de los pocos que no tenía equipo, solamente fui yo, por una decisión de la Federación de Atletismo, que no quiso llevar a los otros compañeros. Claro. Algo fuera de mis manos. Pero ya entré solo, y al momento que entré todavía estaban calentando ahí. Y al momento ya de que llamaron, luego me fui, me formé y agarré buen lugar. Dije, no, ya la armé, hasta enfrente agarré. Sí. Y dije, no, ya la armé. Y ya después me pusieron a los favoritos enfrente, pero yo estaba casi en primera fila. Sí, estaba claro. muy bien posicionado. Y ya ahí empezó la competencia, agarrando un buen lugar para salir, porque el camino por el que íbamos a empezar primero era ancho, y ya después se hacía una vereda. Entonces ahí la importancia de salir en un buen lugar y de colocarte en un buen lugar es primordial. Sí. Entonces salimos y salieron rapidísimo, no sé a qué ritmo hayan salido, pero salieron volados. Yo sentía que iba haciendo un 400, un 200, dije, a la bestia, o sea, sí sabía que iba a ser una salida rápida, pero no sabía que así no de esa magnitud. De esa magnitud tan bestia, tan desaforadamente. Y ya se llegó el momento al que empezamos a llegar a la vereda, y yo llegué me posicioné en un buen lugar, estaba entre los primeros 5. Dije, ya, aquí ya la armé. Esos eran los principales metas. Primero, salir en un buen lugar en el corral, y agarrar el top 10 antes de la vereda. Y ya estaba bien. Y dije, pues ya a pelear, de aquí es a pelear. Y desafortunadamente me fui rezagando. Me empezó a pasar, empecé a hacer sexto, séptimo, octavo, y ahí me quedé un poco, empecé a entrar en crisis. Y al final me pasaron un poco más de corredores, y al final cuando llegué a la meta, pues llegué en el lugar 12. En el 12avo. Pues llegué muy frustrado, llegué enojado, llegué triste, decepcionado, porque pues yo no iba a eso. Yo iba enfocado en un top 10 mínimo, y en un gran día pues pelear un top 5.
Sí, Eso, sí. eso era mi meta, y no la cumplí, entonces me sentí frustrado. eh, Pero ya tenías otra prueba todavía tenía otra pendiente. prueba todavía pendiente. Ya después de eso me hablaron para el antidoping. Este, les hicieron antidoping a los 3 primeros lugares y ya después al azar a 2. Uno de esos fue otro africano y fui yo. Eh, Me llamaron para el doping, tenía una persona cuidándome y ya con esa persona, era de allá, era un voluntario, y con esa persona que me estaba cuidando, que no me fuera o que no hiciera algo raro, me desahogué y le dije, no, es que yo venía por tal y no sé qué. Y era una persona grande y me contuvo bastante en ese momento. Sí, sí. Ya lloré, me desahogué, en el hotel volví a llorar, me volví a desahogar, volví a sacar todo y dije, pues ya, a sacudirse el polvo porque viene otra competencia. Sí, sí. Y traté de olvidarme de eso y me empecé a enfocar en la competencia del domingo, que fue la clásica. Y traté de comer bien, traté de dormir bien, descansé bien, sentí que me recuperé bien, me di masaje, todo lo que se tiene que hacer. Y ya el domingo llegó el día de la competencia clásica. Ok. ¿Y qué tal? Eh, pues fue una competencia igual muy rápida. No sé si salieron más rápido que en la vertical. Creo que salieron más rápido que en la vertical. Todavía. Ajá, la competencia clásica es una competencia muy bonita porque es la competencia estelar del mundial. Es la última y cuando ya están todos ahí reunidos, el ambiente es muy, muy padre. Yo antes de correr, le tocaba a las mujeres. Entonces yo me fui un rato como a concentrarme a la orilla de un río y arriba de la montaña donde era la prueba se escuchaba el rugido de toda la gente, o sea, era impresionante. Todo el bullicio, sí. El bullicio que se escuchaba era bien cañón y yo antes de correr sentía que me hervía la sangre. Y luego veía cómo pasaban así, y decía, ay, y pasaban volando, y eran las mujeres, Sí, sí. pasaban, pero volando, y yo dije, pues ¿a cuánto van? Sí, Y sí. decía, ahí voy a estar yo ahorita, no manches, qué emoción. Ajá. Y ya se llegó el momento, igual estuve campaneando la salida, otra vez me pude colocar en el corral en la fila de adelante, aplicando las mañas de los moles. Sí, sí, claro. y y ya salieron, te digo, salieron desaforados los ugandeses, atrás de ellos salieron los kenianos. Y yo traté de no salir tan rápido para no quemarme. Poco a poco fui recortando, salí como en el lugar 25, más o menos aproximadamente, pero fui recortando, y pasando el primer kilómetro yo ya estaba entre los primeros 10 lugares, Sí, sí. o 11, 12 por ahí, pero ya estaba en una buena posición. Y ya fue a empezar a recortar, empezó la subida, iban rapidísimo, iban a un ritmo muy muy fuerte. Los que estaban al frente eran la mayoría atletas africanos. Al principio, en el kilómetro más o menos 2, 3, eran casi todos africanos. Yo iba en el lugar, ay, no recuerdo en qué lugar iba, pero todos los que tenía enfrente eran africanos, a excepción de un suizo. Ok. Eran todos los africanos y un suizo. Y ya ahí me fui con ellos. Empezamos a perder contacto con los 2 primeros, que se fueron voladísimos, y se hizo un grupo entre el tercero y el 10º, un grupo fuerte, y atrás de nosotros venía otro grupo, no muy lejos. Y ya entonces eran 2 vueltas en el circuito, pasamos la primera vuelta y a dar otra vuelta. Yo entré en crisis, empezando la segunda vuelta yo entré en crisis. Creo que como que se me acabó la energía, tal vez debí de haberme tomado un poco antes el gel. Sí, sí. Ahí cometí un poquito ese error, pero ya después de unos minutos recuperé la energía. En ese bachecito me pasaron algunos y ya después volví a alcanzarlos, volví a hacer contacto. Terminó la última subida y empezamos a bajar, y ya con todo era dejar con todo, dejar seguir con todo. Sí, sí, sí. Y ya después iba yo peleando con un ugandés un lugar, no recuerdo qué lugar era, pero iba peleando con él. Me parece que era el 9º lugar. Bajamos y ya cerramos con todo. Es cuando entras a
a la ciudad y ya es el cierre. En ese cierre con el ugandés alcanzamos a un atleta, lo pasamos y casi alcanzamos al otro. O sea, ahí estuvo bueno ese pique. Y ahí ya pues yo me coloqué en octavo lugar. Octavo lugar, 12º en la prueba anterior. Uh-huh. Y al final de este evento, en un resumen, te fue bastante bien también. Sí. Por la suma de tus puntos y demás. ¿Cómo fue en conclusión? Sí, pues en conclusión fue una buena participación, que quizá quería de ver un poco en el ascenso, pero en la clásica sí logré meterme en top 10. Obviamente yo iba con otros objetivos, siempre trato de ponerme objetivos altos, pero pues así es esto, esos son los lugares que obtuve, son muy buenos lugares, sí lo tengo claro. Pues sí. Estoy en la élite mundial de la montaña, no Exacto. los tengo lejos, o sea, los que llegaron adelante de mí llegaron pues casi juntos, o Sí, sea, con relativamente diferencia cercanos. Sí, relativamente cercanos, no es. Entonces eso me hace tener fe y esperanza en que con mayor trabajo, con mayor experiencia, puedo llegar a ganarles. Además de que también nos señalabas que a nivel América, ahí sí fuiste el primero. Sí, a nivel de este lado del charco del continente americano soy el número 1. Porque, digo, para que ubiquen el dato, hablar de América, pues es que hubo inclusión de competidores de Canadá, de Estados Unidos Uh-huh. y del resto de América. Entonces, Exactamente. tú fuiste el único de América que llegó en la mejor posición, Sí. sumando puntos y demás. Así es que pues también un gran logro. Entonces regresamos porque después de ahí a poco menos de un mes te darías nuevamente una escapada ahora hacia otro punto de Europa, y esto sería en Vanoni, en la carrera Vanoni en Italia, ¿no? Sí. Entonces regresamos. Pues bien, estamos de vuelta y justamente aquí tenemos la referencia de lo que nos comentaba y nos compartía Brian, aquí situado con todos ellos, que son la línea fuerte de la élite mundial de la montaña, el primero en toda América en destacar en este evento. Así es que ahí, para que quede la referencia, regresamos. Pues bien, estamos de vuelta porque salíamos del campeonato mundial en España y a unas 3 semanas después estabas nuevamente ahora en Italia. Aquí, ¿cómo fue la experiencia? Bien, fue una buena experiencia. Fue unos días después del mundial. Fueron varios corredores que participaron en el mundial. Ok. Fue un buen nivel, regularmente va a un buen nivel. Esta competencia es por equipos. Sí, sí. Hay una categoría individual también, pero también hay una categoría por equipos. Yo fui con dos compatriotas más. Sí, sí. El equipo consta de 3 personas y quien haga menor suma de tiempo es el que gana. Y yo fui el que cerró, fui el último relevo. A mí me entregaron el relevo en la posición 22 y pude remontar hasta la 9ª posición del relevo. Y por tiempos, o sea, individualmente fui el mejor tiempo de todos los participantes, por 3 segundos exactamente. Ok. Y entonces ya de ahí pues te hiciste acreedor a eso que estamos viendo aquí, que es... Sí, me hice acreedor a un queso. Como nos comentabas chuscamente, pero es la tradición en este evento. Sí, claro, es tradición. Allá se maneja mucho el queso. El premio es un queso y un reloj, aparte de un premio económico, pero el trofeo, se podría decir, es el queso. Sí, muy emblemático y sobre todo por la importancia de la zona, ¿no? Pero además aquí nos estás compartiendo también parte de esa premiación que dices, es el reloj. Sí. Un reloj bastante elegante que fue parte de tu premiación en esta carrera Vanoni. Sí, además de... ¿Qué más teníamos por ahí? El queso. Fue lo del queso, el reloj, pero sobre todo creo que lo más importante es estar ahí situado en el podio, ¿no? Representando nuevamente al selectivo nacional.
Sí, claro, yo Esa creo que es la parte más importante. es lo más importante, desde luego, y la experiencia que te traes y que te seguía enriqueciendo y te va a seguir enriqueciendo para tus eventos en el mediano y largo plazo. Así es que, pues regresamos porque todavía 2025 era largo el cierre y todavía por ahí te aventaste unos 4 eventos más, ¿no? Sí. Más o menos, así es que seguimos adelante. Pues bien, estamos de vuelta y nos compartes que esta imagen fue previo a toda la preparación que hubo a llegar a las carreras de montaña. Aquí estamos viendo claramente que es una carrera en asfalto, pero sobre todo la importancia es el nivel de personalidades que ahí se ven capturadas. Varios corredores de color ahí que nos mencionas. Esta fue una competencia previa al mundial, como dices, y pues me sentí bien en esta competencia y quedé en primer lugar. ¿Fue de qué distancia? Fueron 21 kilómetros 21 de kilómetros. asfalto. ¿Dónde fue esto? Fue en San Luis Potosí. Ok. Comenta, ¿no? Que es una ruta bastante dura, de hecho, ¿no? Bueno, algunas son bastante duras, pero esta fue bastante plana. Ok. En esta ocasión fue muy plana. Pues bien, ahí queda la referencia. Esto era previo a llegar a las carreras de montaña. Entonces regresamos. Pues bien, justo la referencia de que te llevaste ese 21K ahí en San Luis Potosí es esta imagen en donde te están haciendo la entrega en el primer lugar. Pues bastante bueno. Sí. Ahí queda la referencia. Regresamos. Ok, pues bueno, vamos a aprovechar ya casi el cierre del segundo bloque aquí con Brian. Además, haciendo mención importante de la playera que portas. ¿Qué nos comentas al respecto? Sí, pues esta es la playera del equipo Leyenda Runners. Es un equipo de Monterrey. La sede es en Monterrey. Sí, sí. Y es al equipo que represento. Y ellos me han apoyado mucho en mi carrera. Okay. Estos últimos años me han apoyado bastante. Me apoyaron para ir al mundial y han sido una parte fundamental. Ok, pues bueno, ahí queda la reseña del club por el cual representas y te apoyan. Y bueno, aquí tenemos una nueva imagen que fue una de las últimas carreras que se llevó a cabo en Ciudad de México, que es una primera edición, la cual se llama México Imparable. México Imparable, sí. Con esto de algunas rutas que se estarán haciendo en el resto del país. Pero bueno, esta fue la edición de Ciudad de México. ¿Y qué nos cuentas al respecto? ¿Qué tal te fue ahí? En esta ruta. Bien, me sentía muy bien. Prácticamente jalé el ritmo toda la competencia. Los ritmos fueron el promedio fue de 3:09. Bastante fuerte. Sí, fue un buen ritmo. A pesar de la altura, me parece que sí estuvo bien. Y quedé en segundo lugar en esta competencia. Segundo lugar. Por ahí, ¿qué tal te fue en el tiempo general? Al final. El tiempo total fue de unas 6:30 y tantos. No, pues bastante de alto rendimiento el tiempo. Ahí, como podemos ver, en una ruta de asfalto, una primera edición de lo que fue la carrera de México Imparable. Así es que, pues bueno, se estaba cerrando el año y aún todavía te quedaba una carrera más, me parece, ¿no? Sí, una última batalla. Pues venga, regresamos. Y pues bien, llegaba el fin de año 2025 y cerrabas con todo. Nuevamente, pues justamente ahí, como podemos observar, portando la playera de Leyenda Runners, el equipo que te ha estado brindando el apoyo y para el que corres. Ecatzingo es esta carrera, ¿no? Sí. La última del año que tuviste. Sí, la última competencia. Una ruta de campo traviesa. Fue una ruta de campo traviesa que en este año se asemejó más a una ruta de montaña, estuvo bastante dura. Ah, sí. Pero bueno, es una carrera linda y la verdad la organización es muy amable, son muy cálidos, la gente de ahí me trata muy bien y siempre voy a estar agradecido con ellos. Cada vez que voy me atienden muy bien. Sí, desde luego, ahí el saludo para nuestros amigos de Ecatzingo, los ya famosos, los rudos del atletismo allá de Ecatzingo. Un saludo para ellos. Y pues te estabas llevando por segunda ocasión el primer lugar, ¿no? Sí. Es una ruta diferente, pero te llevaste nuevamente el primer lugar. Allí con Ecatzingo cerraste 2025. Así es. Y pues ahí queda la referencia. Pues venga, ya estamos en el cierre de la entrevista con
Brian Rodríguez. Así es que algún proyecto que nos quieras compartir para este 2026 que vayas a emprender. Pues el 2026 va a ser un año bastante cargado de competencias. Tengo planeadas muchas cosas, tengo muchas cosas interesantes por ahí. Sí, sí. Ya las irán viendo. Pienso correr calle, pienso correr más medios maratones. También pienso correr en el extranjero algunas competencias de trail, no solo de trail, también me gustaría de calle. Okay. Esperemos poder lograr ese objetivo, y pues muchos objetivos, y me siento con mucha ambición, con mucha fe y mucha convicción de que este año que viene será un gran año para mí. Que así sea, fortaleza y determinación para ello. Así es que las mejores vibras para tus próximos proyectos en este año, Brian. Y pues bueno, ¿alguna recomendación, algún consejo que le quieras dar a nuestros seguidores y demás personas que estén viendo este contenido? Pues que si ya hacen deporte, pues está perfecto, y si no lo hacen, que lo hagan. La verdad, cualquier deporte es muy bueno, ayuda mucho para la salud, te desconecta, es muy padre el hacer deporte. Y sobre todo que con la experiencia, con la anécdota que nos compartiste, ojo en ello, en el que de los baches se puede salir. Sí, claro. Se puede salir, y pues bueno, qué mejor una experiencia más de esta índole positiva, en la cual se cambia, se reivindica el camino, y miren, un joven exitoso que aún tiene para dar mucho más. Claro. Pues venga, Brian, ha sido un completo placer para nosotros poder tener el honor de compartir la parte de tu trayectoria, así es que pues nos estamos viendo, ¿vale? Claro que sí, ¿no? Pues muchas gracias por la oportunidad, y saludos a todos tus suscriptores y a toda la comunidad de Coyote Nezahualcóyotl. Pues venga, ahí estamos cerrando este segundo capítulo aquí con Brian Rodríguez, una de las mejores personalidades en 2025 en el tema de las carreras de montaña, y no solamente de montaña, en el asfalto también ya demostró ahí con México Imparable el rendimiento que trae, y vienen mejores proyectos para 2026. Venga, Coyote, nos estamos viendo. Saludos a todos. Dale, queda.